Bueno, bienvenidos. No se conecta nadie, vamos a esperar unos minuticos a que se vayan uniendo las personas a este live. Esperar unos minuticos a ver si se conecta alguien. Hola Liz, bienvenida. Es la primera en conectarte. Vamos a esperar a ver si se empieza a incorporar más personas a este espacio para entonces empezar a conversar del tema. Liz, aprovechando que estás aquí, ¿tú me puedes verificar si se escucha bien el audio, si me escucho bien? Para ver si se conectan más personas. Vamos a darle unos minuticos más, unos segunditos más. Aún todavía. Gracias Liz por confirmarme lo del audio. Vamos a esperar unos segunditos. Hola José, se está sumando más personas. Bienvenidos, hola, gracias por estar aquí. Buenísimo. Vamos a esperar unos segunditos más que se empiece a incorporar más personas, gracias Liz, al live, para entonces empezar a conversar sobre este tema del día de hoy. El tema, como lo he venido conversando por las historias, el tema va a ser besar a los hijos en la boca, sí o no. Sugerencia de uno de los seguidores también. Hola Andrés, gracias por conectarse y por estar aquí, bienvenidos. Bueno, como les decía, este es un tema que escogimos en conjunto, un tema propuesto por ustedes, por una de mis seguidoras, y luego, bueno, entre todos me ayudaron a escoger el tema de hoy, y este fue el seleccionado. Por supuesto, este es un tema muy interesante y bastante polémico. Hay muchísimas posturas y posiciones al respecto. Hay varias familias y muchas personas, incluso famosos, que han generado grandes polémicas porque, bueno, llevan a cabo estas prácticas en la familia con sus hijos, y pues ciertamente parece un tema importante del que podamos hablar y del que por supuesto podamos aprender. Como les estaba comentando en mis historias, me gustaría que este sea un live interactivo en donde, bueno, podamos dar respuesta a preguntas, interrogantes, curiosidades que puedan haber en torno al tema. Y por supuesto, si hay algunas preguntas específicas que puedan irse haciendo, pues con mucho gusto yo las iré contestando y hablando de ellas a lo largo del en vivo. Hola, se siguen uniendo más personas, gracias por estar aquí, bienvenidos. Entonces, bueno, nada, antes de iniciar quiero nuevamente agradecerles a los que están aquí presentes, a los que se están uniendo, y agradecerles también entonces a todos los que participaron en la elección de este tema del que vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, bueno, para iniciar, lo primero que quiero aclarar en este espacio, en vista de lo que les venía comentando, es que este es un tema como muy polémico y hay como muchas posturas, visiones, personas que defienden estas prácticas de besar a los hijos en la boca y personas que están en contra de eso, incluso especialistas, no solamente del área de la psicología. Podemos encontrar especialistas, por ejemplo, del campo de la pediatría, de la medicina en general, que han podido hablar y abordar un poco este tema, ¿no? Entonces, antes que nada, lo que quiero aclarar es que en este live, en este espacio, más allá de imponer simplemente una postura o imponer un criterio, es un espacio de reflexión, como les dije también hace unos minutos, para dar respuesta a algunas interrogantes que han habido en función del tema. ¿Okay? Para, por supuesto, darles información al respecto y hablarles de mi postura como profesional, como especialista, que además he tenido la oportunidad de trabajar en el área infantil durante ya varios años. Y pues por supuesto lo que yo les pueda decir parte un poco de eso, de mis conocimientos, de mi experiencia, de mi postura como psicólogo, como especialista en el área, y pues bajo ningún concepto yo estoy tratando de imponer ni obligar a nadie a que cambien sus métodos, sus prácticas o sus estilos de mostrarle afecto a sus hijos, pero sí me parece importante que se pueda saber y que podamos estar conscientes de las cosas que pueden ocurrir o de lo que esto puede generar en los niños, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal como profesional les decía,
Esto es una práctica que yo en lo personal no recomiendo y el día de hoy estaremos entonces conversando un poquito acerca de eso, porque no es recomendable, al igual que yo, otros colegas profesionales en el campo de la psicología sostienen y mantienen una postura similar. A lo largo de este espacio les invito a que puedan dejarme sus comentarios, preguntas, interrogantes, planteamientos, dudas, que podamos ir resolviendo juntos. Ok, entonces bueno, nada, yo creo que aquí hay que partir como el tema lo indica, ¿no? El tema de hoy es besar a los hijos en la boca, sí o no. Yo creo que hay que partir por conversar un poquito acerca de la función del beso. Yo creo que siempre es muy importante partir de las definiciones. Entonces, bueno, básicamente un beso o los besos es una práctica social o enmarcada dentro de las relaciones sociales, es un acto, es un gesto que muchas veces guarda relación directa con el afecto, la cercanía, la calidez. Muchas veces tiene que ver o es un gesto que está relacionado a meras formalidades, educación, cortesía. Cuando saludamos a una persona, que también por supuesto va a depender de la cultura, solemos saludar a las personas con un beso, en algunas situaciones, en algunas culturas se dan 2 besos en el cachete, hay quienes saludan con un abrazo, etc. Y en la familia, en el núcleo familiar, por supuesto el beso tiene una connotación más allá de una mera formalidad o un tema de etiqueta, de esto que les comentaba, ¿no? de cortesía, obviamente tiene una función afectiva. El beso, por lo general, se relaciona con un contacto cercano, con la calidez que de alguna manera intenta demostrar al otro nuestro afecto. Que yo le pueda dar un beso a mi pareja le va a indicar a esa persona que yo le quiero, que yo le amo, que le estimo, que hay un sentimiento a través de eso. Que yo pueda darle un beso a mi mamá o a mi papá va a indicar exactamente lo mismo, que le quiero, que le amo, que me siento enternecida por el vínculo que tengo con ellos. Y lo mismo va a ocurrir en relación a los hijos. El hecho de que yo le dé un beso a mi hijo o a mi hija, le voy a querer transmitir a través de ese acto, a través de ese gesto, amor, calidez, cariño, por supuesto. Entonces, una vez dicho esto en relación del beso, también tenemos que estar conscientes que hay diferentes tipos de besos, ¿no? Es decir, podemos besarnos, como yo lo había dicho, para saludarnos con un beso en la mejilla, podemos darnos besos en la frente, besos, saludar a una persona y darle un beso en la mano, dependiendo de la formalidad o del contexto, simplemente la expresión de cariño que queramos tener en ese momento, y por supuesto los besos en la boca, que pueden ser besos de piquitos, besos ya un poco más apasionados. Y por supuesto, cada uno de estos besos o estos tipos de besos van a estar lógicamente vinculados o relacionados con un contexto particular. Entonces, por supuesto, como lo decíamos, hay besos un poco más enmarcados dentro de una dinámica social de cortesía, de formalidad, etc. Y hay un beso o algunos tipos de besos que están enmarcados en un espacio de mayor intimidad, ¿no? Y por lo menos desde mi punto de vista, mi postura, y estoy segura que muchos de ustedes que están hoy aquí compartiendo en este espacio estarán de acuerdo que hay algunos tipos de besos que están un poquito más relacionados con la intimidad, ¿ok? Que son, por ejemplo, los besos en la boca. Los besos en la boca solemos verlos en parejas, novios, esposos, sí, relaciones como un poco más íntimas, ¿no? Que tienen una relación directa con lo pasional, erótico, carnal, marital, conyugal, etc. Entonces, digamos que es importante hacer esta distinción y hablar de esto en función a los besos, la función social de los besos y los tipos de besos, como para enmarcar un poco el contexto de este espacio que vamos a manejar el día de hoy en relación a este tema. Entonces, como les decía, ¿para qué entonces damos un beso? ¿No? Y hay que partir un poquito de allí. Lógicamente, esta connotación, un poco hablando de este último tipo de beso, que es el beso más desde la intimidad en pareja, conyugal, marital, etc. Por supuesto, esa connotación erótica, sexual, la vamos a colocar nosotros los adultos y la vamos a entender desde ese punto de vista porque culturalmente también ha sido entendido así, ¿no? Por supuesto, un niño en ciertas edades o hasta ciertas edades no tiene la capacidad de entender o hacer una distinción en estos tipos de besos, que son besos en la boca, ¿ok? No van a entender que hay un componente de intimidad, no van a entender que hay un componente de una afectividad distinta, de una afectividad erótica que ocurre dentro de una pareja, que tiene una conexión distinta a la que puede existir entre hermanos, entre hijos,
entre primos, entre amigos, etc., un niño, por supuesto, no le va a poder dar una connotación sexual a ese beso, pero nosotros sí, como adultos, podemos entender que este tipo de beso lo llevamos a cabo los adultos en pareja. ¿Ok? Entonces, partiendo de allí y hablando ya un poco más en materia en función de este tema, es importante que podamos hablar también de algo fundamental que nos hablaba Freud en su teoría psicosexual, ¿ok? Que tiene que ver con el desarrollo psicosexual infantil, que por supuesto en su momento fue una teoría y fue un planteamiento sumamente cuestionado, criticado, lo criticaron y lo cuestionaron muchísimo por hablar de la sexualidad infantil en los primeros años de vida. Sin embargo, se ha descubierto con el paso de los años y por algo es una teoría que se sostiene y que se mantiene, ¿okay? Que realmente esto sí existe, que realmente sí podemos hablar de sexualidad infantil y que ciertamente se habla de unas zonas erógenas en el cuerpo de los niños. Y que son zonas que a medida, que ahorita vamos a hablar de eso, que transcurren las edades y por tanto transcurren algunas etapas en el desarrollo, son unas zonas erógenas que se despiertan, que están activas o, como lo decía Freud en este caso, en donde se concentra o donde se concentra la energía libidinal o los impulsos que están asociados a la búsqueda del placer. ¿Okay? Entonces Freud nos hablaba de 5 etapas psicosexuales en el desarrollo infantil, que él las ordenaba de la siguiente manera: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa latente y la etapa genital. Cada una de estas 5 etapas hablan de un desarrollo específico. Obviamente por motivos lógicos no nos vamos a detener en cada una de ellas, ¿okay? Pero sí es importante hacer un cuadro y hacer un antecedente en función de eso, porque cuando hablamos de besos en la boca en los niños, estamos de alguna manera colocando en el niño un acto que es muy típico de los adultos, ¿okay? Que es un comportamiento típico de los adultos, como les decía, y además de las parejas, que al mismo tiempo, aunque no lo creamos posible y aunque esto pueda sonar un poco descabellado, estamos estimulando también los labios, la boca, que es una zona erógena en los niños y en los adultos también. Nosotros como adultos, evidentemente, podemos identificar de una manera muy directa, en la medida que nosotros podemos tener o darnos un beso pasional con una persona, con una pareja, con otro individuo, podemos evidentemente sentir cierto placer y evidentemente hay una reacción fisiológica a raíz de eso, ¿okay? Es distinto porque ya en nuestro momento de desarrollo psicoevolutivo, psicosexual, nosotros tenemos ya una constitución diferente a la que puede tener un niño en sus primeros años de vida, por supuesto, pero no podemos olvidar que este comportamiento, incluso en edades tempranas o durante el desarrollo de la infancia de los niños, puede generar un despertar inadecuado según las edades, ¿ok? Hay edades, por ejemplo, en la edad fálica, en la etapa fálica, que es una etapa que ocurre entre los 3 y 6 años de edad del niño, es una etapa en donde toda esta energía libidinal o todos estos impulsos asociados a la búsqueda del placer están conectados en los genitales del niño. Entonces, ya en este momento los niños tienen cierta conciencia sexual, cierta posibilidad para empezar a distinguir los sexos, saber quién es hombre y quién es mujer. Es una edad muy típica donde ellos empiezan a explorar su cuerpo, sus genitales, donde empezamos a verlos que están como toqueteando sus partes, ¿no? Obviamente no podemos decir que es una acción masturbatoria, porque ellos no están entendiendo lo que están haciendo en ese momento y no lo están haciendo con la conciencia que puede tener un adulto al masturbarse. Sin embargo, ellos sienten cierto placer ahí en sus genitales. Entonces eso es una zona que está despierta y que de alguna manera por un periodo de tiempo va a permanecer allí activa, va a permanecer despierta, pero bajo cierto control. Cuando nosotros sobreestimulamos eróticamente a un niño, por ejemplo, bañándonos con el niño, durmiendo con el niño, desnudándonos frente al niño o incluso dándole besos en la boca al niño, sobreestimulamos esta energía libidinal que de alguna manera va a generar lo que nosotros los psicólogos conocemos como la erotización temprana, ¿okay? Como les decía, en estas edades va a ser normal que el niño va
vaya a tener interés y vaya a tener mucha curiosidad por tocar y jugar con sus genitales. Sin embargo, cuando nosotros sobreestimulamos eso e incrementamos de alguna manera el contacto o mantenemos un contacto inadecuado, eso va a incidir en que esa energía se exacerbe y el niño va a tener un comportamiento que puede llegar a ser ligeramente o en casos muy puntuales inapropiado para esa edad, ¿okay? Entonces por eso yo les hablo y les hago un poquito este contexto para que ustedes también puedan entender que no recomendamos simplemente no dar besos en la boca por un tema de aleatoriedad o porque se ve bien o no se ve bien, sino porque esto puede incidir en la conformación de los niños, eventualmente como futuros individuos, como futuros adultos, adolescentes, etc. Y también puede tener una connotación o puede tener una incidencia en el desarrollo de su funcionabilidad o de su vida sexual. ¿Okay? Entonces eso por allí es muy importante que lo manejemos porque en edades tempranas, más allá de un tema de salud en donde a través del beso, a través de la saliva podemos transmitir ciertas enfermedades, ciertas bacterias, virus, etcétera, a los niños, que por supuesto esto es algo muy importante también que tenemos que considerar y por lo cual muchos especialistas tampoco recomiendan dar besos en la boca a los niños, sobre todo más pequeños. Es importante tener en cuenta esto de la erotización al momento de tener en cuenta lo que ocurre en ciertas edades. Luego ya entre los 6 y 12 años, esta etapa de donde les acabo de explicar, esta etapa fálica, de alguna manera el niño avanza y entra en una etapa de latencia en donde estos impulsos o esta energía sexual liminal orientada al placer queda latente, como su nombre lo indica, es decir, queda como adormecida y estos niños enfocan su energía, esta energía libidinal se transforma y es enfocada en otras actividades. ¿Okay? Sin embargo, cuando mantenemos al niño expuesto a estas situaciones que pueden ser inadecuadas en cuanto al contacto, en cuanto al cuerpo, estimulamos zonas erógenas como lo es la boca, podemos desencadenar también en ellos algunos comportamientos o algunas conductas que por supuesto puede tener que ver con confusión, aproximaciones sociales con sus compañeros, que puede también tener problemas. En ocasiones hemos visto, por ejemplo, o he escuchado, he conocido, he tratado situaciones de niños que en casa, por supuesto, se estila esto de darse besos en la boca, de que mamá le dé besos en la boca al niño, que el niño le dé besos en la boca a la mamá. A veces lo he visto incluso también entre hermanitos. De alguna manera se normaliza que yo puedo darle besos en la boca a cualquier persona que yo quiera, ¿no? Porque por supuesto, como lo decíamos al inicio, el beso está relacionado con un contacto afectivo. Hay una relación de afectividad directa en eso. Entonces, en la medida que yo entiendo que si yo quiero mucho a una persona, yo puedo darle un besito en la boca, yo me puedo acercar a una niñita con 8, 9, 10 años, que puedo querer mucho, que puede ser mi mejor amiga, a la que le puedo tener mucha estima y puedo acercarme y darle un besito a la boca a esta niña que no está acostumbrada o que no viene de estas prácticas en casa y lo va a tomar de una manera, por supuesto, sorpresiva, lo puede tomar de una manera agresiva, invasiva, intrusiva y eso puede generar incluso roces y dificultades a nivel académico. Aquí estoy leyendo, me comentan sobre el complejo de Edipo. Por supuesto, esto es algo muy importante y el complejo de Edipo guarda justamente mucha relación con esto que hablábamos de la etapa fálica, justamente entre los 3 y los 6 años de infancia de la vida del niño, justamente en ese periodo de la etapa fálica que hablábamos hace unos minutos, ocurre o se desarrolla o se va desencadenando todo el complejo de Edipo. Un poco para ponerles en contexto, el complejo de Edipo es una situación que experimentamos todos los seres humanos durante esos periodos de la vida, durante esos 3 años, de 3 a 6 años, en donde el niño o la niña desencadena o empieza a experimentar una ternura especial, una energía distinta que tiene que ver con esa vinculación afectiva que obviamente se desarrolla con mamá o con papá, en donde empiezan a tener estas fantasías de querer que mamá sea completamente suya, como lo hablaba Freud en sus palabras, es un deseo de poseer completamente a la madre, en el caso de los varones, y al padre, en el caso de las niñas. Entonces, justamente en estas edades donde hay un deseo de amor mucho más allá de un vínculo de afecto
que se desarrolla entre la madre y el hijo, entre el padre y la hija, hay una energía colocada desde allí, en donde este niño fantasea o experimenta la idea de un amor tan grande, de un deseo tan grande de poseer desde todo punto de vista a la madre, en donde empieza a haber cierta rivalidad, donde empieza a haber como cierto roce con el padre, por ejemplo, en el caso de los varones, ¿okay? Que tienen un deseo muy grande de poseer a la madre, en ese momento rivalizan con el padre, que está ahí amenazando, mamá es mía, eternamente mía, la quiero para mí en todo sentido, ¿okay? Y en el caso de las niñas es lo contrario, ¿no? Hay un deseo muy grande de poseer al padre y entonces con la madre se genera una disputa, un roce en donde se le ve como enemiga porque amenaza o atenta con ese tener a mi papá para que sea completa y eternamente mío. Entonces, ¿qué pasa? Contradictoriamente, al mismo tiempo, en donde ese deseo de amor, de poseer, también ocurre una sensación muy angustiante, un temor muy grande a ser castigado, ¿okay? Por justamente estos deseos que están experimentando. Entonces aquí es donde un poco surge todo este complejo de Edipo y la manera en que se resuelve no compete mucho en este espacio. Sin embargo, es importante y es muy curioso porque en el momento en que esa etapa está transitando, si mamá le está dando besitos en la boca al niño y el niño ve y entiende que mamá y papá se dan besitos en la boca, estamos reforzando ese deseo por poseer a la mamá. Estamos de alguna manera enseñándole que existe la posibilidad de que él pueda tener un rol, un lugar similar al que tiene papá con ella. Entonces, muchas veces ha ocurrido, muchas veces he tenido también la oportunidad de trabajar con casos así, en donde difícilmente el niño puede salir de la cama, en donde la separación con mamá se hace inclusive más difícil, en donde la rivalidad que es típica en esa etapa con los padres, el padre, por ejemplo en el caso de los varones, es mucho más llamativa, un poquito más evidente. He llegado incluso a escuchar, por ejemplo, madres que han expresado, que le expresan a sus hijos en estas prácticas, la boquita es de mamá, ¿no? Cuando damos besitos en la boca, entonces escucho que dicen la boquita es de mamá. Y esto también es muy importante porque lo que verbalizamos queda de alguna manera tallado, tatuado, impreso en el inconsciente de los individuos. Y esto a la larga puede también incidir en la manera en que ese niño va a tener, o sea, ¿qué va a pasar cuando ese niño tenga una relación de pareja? ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga una noviecita y vaya a querer darle un besito en la boca a la niña? Eso evidentemente se va a tomar como una traición a mamá, porque la boca es de mamá. Entonces ha pasado también y puede ocurrir que, por supuesto, estas prácticas pueden incidir, no digo que en el 100% de los casos, y no digo que esto sea exactamente así como yo lo estoy comentando, sin embargo, hay una probabilidad, hay una posibilidad de que pueda ocurrir que esta práctica de besar a los niños en la boca, de las madres o los padres, eso puede incidir también en la manera en que los niños a la larga, en su adolescencia y en su conformación como adultos, pueda haber alguna alteración en su funcionamiento sexual o en la manera que se relacionan o los vínculos sexuales que puedan sostener a lo largo de la vida. Entonces, es muy importante considerar también eso y saber que más allá, porque yo entiendo que el gesto de besar a un niño en la boca a través de su madre o de su padre es un gesto de infinito amor, de quererle tanto y quererlo tanto y darle tantos besitos y llenarlo de tanto cariño y tanto amor que no hay espacio en todo el cuerpo para llenarla de besitos y le queremos dar besitos hasta en la boca. Sin embargo, esto puede de alguna manera pasar de ser algo muy tierno, algo muy lindo, un gesto muy inocente, cargado de amor y cariño, puede pasar a ser algo que puede entorpecer emocionalmente y eventualmente a la larga, en el momento que el niño esté preparado para eso, puede entorpecer también su vida sexual y de pareja. Entonces es importante incluso cuidar lo que verbalizamos en función de esto. Y por eso pongo este ejemplo de esta mamá que le dice al niño, la boquita es de mamá, porque entonces fíjense todo lo que puede eso desencadenar a futuro en la relación de pareja. Okay. Por aquí veo que hay una pregunta que me están colocando. No logro leer completa. Aquí está. Aquí Andrés me deja una pregunta. Cuando hablas de besos en los niños, ¿a qué rango de edad te refieres? Fíjate, Andrés, esto ocurre, he visto casos de bebés muy chiquitos recién nacidos, lo cual tampoco es recomendable porque los niños nacen, digamos, limpios, por así decirlo. Vienen súper
como desinfectaditos, por ponerlo de alguna manera. Nosotros los adultos tenemos muchas bacterias y gérmenes en la boca, entonces incluso no es recomendable darle besitos a los niños antes de los 3 meses. He visto mamás que le dan besitos en la boca a los bebés recién nacidos, niños ya más grandecitos en edad preescolar, es decir, entre los 3 y 5 años. He visto niños también que son besados por sus madres o sus padres, dependiendo de la relación que haya o de la práctica que se maneje, ya niños más grandes, entre los 6, 8 años, 9 años. Y lo más llamativo, y que también yo creo que hay que darle lugar en algún momento de este live, he visto también en madres que besan en la boca a sus hijos adolescentes. Entonces, y aquí abro un espacio en donde, por supuesto, besar a tu hijo adolescente es también un tema muy delicado y muy complicado, porque estamos hablando de un chico que está entrando en una edad puberal, en donde hay todo un burbujear de hormonas, en donde hay un despertar en esto que veníamos hablando, en esta etapa genital, que ya es a partir de los 12 años en adelante hasta la adultez. Hay un despertar otra vez, en donde toda la energía libidinal y sexual está colocada allí, en los genitales. Hay un interés por las relaciones sexuales, hay un interés por el sexo, hay reacciones fisiológicas, niños que tienen erecciones simplemente por un contacto físico, por una caricia, que por supuesto si ya vienen de algunas prácticas o vienen, por ejemplo, de situaciones que han podido ser erotizadas o digamos, el dar besos en la boca es una manera de erotizar también un vínculo. Entonces, es un chico que también puede tener algunas dificultades a nivel social y a nivel interpersonal, sobre todo considerando que los niños en la adolescencia suelen ser muy crueles. Si por algún motivo algún compañerito se da cuenta que este niño es besado en la boca por la mamá, estoy segura que algo puede surgir por allí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y reconocer que más allá de que queremos hacer algo porque amamos a nuestros hijos, el darle un beso en la boca a un niño es una necesidad del padre. Por supuesto, no es una necesidad del niño. El niño en ningún momento necesita, ni pide, ni solicita que sea besado en la boca. Y si lo sabe es por 2 circunstancias: o porque lo ha visto, porque evidentemente te ve besando a su papá, o te ve besando a su mamá, o ve en la calle parejas que se besan, o ve en la televisión parejas que se besan, o porque ya lo has hecho. Y con su inocencia va a pedir que entonces le beses aquí. Te va a decir, bésame. No, yo quiero un beso acá. Entonces, por eso el niño te va a pedir un beso en la boca, pero genuinamente no es algo que el niño, de lo que el niño se pueda beneficiar. Ciertamente el contacto afectivo es importante y es necesario en la infancia, pero yo siempre soy partidaria de que debemos siempre tener en cuenta lo que beneficia y lo que no puede beneficiar a nuestros niños en esos momentos. Por aquí hay otras preguntas. Aquí nos comentan, y cuando ya son grandes, me causa curiosidad el efecto, que en Estados Unidos la costumbre es variada. Cuando ya están grandes, lo que venían justamente conversando en relación a los adolescentes. Y eso me lleva a la pregunta, en donde si empezamos o mantenemos esta práctica de darle besitos en la boca a nuestros hijos cuando son pequeños, la pregunta es, ¿y cuándo vamos a parar? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a manejar eso con el niño? Después de que ya tú has acostumbrado a darle besitos en la boca al niño, en la medida que tú dejes de hacerlo, puedes sentirlo como un rechazo. Si yo he entendido todo este tiempo que tú me das besitos en la boca porque me quieres o porque me amas, y de repente dejas de hacerlo, ¿qué va a entender el niño a partir de eso? Entonces son cosas que parecen muy tontas, que parecen banales, que a veces quizás ni siquiera son tomadas en cuenta, pero si lo tomamos y le ponemos como una lupa y revisamos eso, tratamos de descoserlo con un poquito más de cuidado, nos damos cuenta que hay cosas interesantes y que hay cosas importantes detrás de este simple gesto, que estoy segura que es un gesto de afecto, besar a los niños en la boca. He escuchado y he leído muchas polémicas y he visto sitios en donde las mamás se quejan porque se han sentido cuestionadas en función de esto y expresan que les parece terrible que la gente piensa que eso es un acto morboso de besar a los niños en la boca. Por supuesto que yo estoy completamente segura de que ninguna madre o ningún padre besa en la boca a los niños, a sus hijos, con la intención o con tener un acto morboso, o por lo menos espero que la mayoría de los padres que así lo hagan no lo hagan desde allí, ¿no? Porque también hay que reconocer y hay que tener en cuenta que también hay casos de abuso sexual dentro de la familia, y los casos de abuso sexual empiezan justamente por las transgresiones corporales. Entonces, por supuesto, como les decía, yo estoy segura que el tema de besitos en la boca es una expresión afectiva,
Es una manera de mostrarle a los niños que los queremos y los amamos, pero como les comentaba, tenemos que medir hasta qué punto eso puede traer consecuencias o hasta qué punto eso puede repercutir en la conformación de la personalidad, en la conformación individual, en la conformación y el funcionamiento sexual a la larga en la vida de este chico, ¿no? Entonces, y vuelvo y retomo el ejemplo de la boquita de mamá. ¿Qué va a pasar cuando un niño durante tantos años ha escuchado que la boquita es de mamá y en plena adolescencia, donde hay un burbujear de hormonas, donde hay mucha curiosidad, donde tenemos que ser conscientes y realistas de que es el momento en donde se ocurren o donde se dan las primeras aproximaciones sexuales, donde ocurren las primeras relaciones sexuales, los primeros encuentros sexuales, queramos llamarlo como lo queramos llamar? ¿Qué va a pasar entonces cuando este niño quiera o este adolescente quiera tener sus primeras exploraciones sexuales con la noviecita, por ejemplo? Y que la noviecita quiera darle un besito en la boca. Entonces ahí viene un conflicto y viene un tema importante que hay que saber identificar y, por supuesto, hay que saber manejar también. Entonces, como les decía al inicio, bajo ningún concepto yo quiero aquí imponer una postura, ni quiero imponer un criterio, ni nada de esto. Quiero ofrecer información un poco a partir de lo que yo considero y lo que yo he aprendido desde mi formación, desde mi experiencia, de lo que he visto en consulta, desde lo que he leído, desde lo que me he preparado, es un poco compartir y nutrir la información que muchas veces puede faltar y que es necesario también conocer para que ustedes como padres sean los que decidan si continuar con esta práctica o en algún momento buscar la posibilidad o buscar un espacio para decir, entiendo que no debo seguir haciendo esto, debo parar porque no quiero que esto en algún momento pueda generar confusión o pueda generar algún efecto negativo en la conformación psicológica del niño. ¿Okay? Entonces eso me parece importantísimo también de poderlo conversar y que lo podamos tener allí como bajo la manga. ¿Okay? En esos momentos creo que es importante siempre, más allá del afecto, siempre tenemos que pensar en el bienestar de nuestros niños y lo que podemos estar de alguna manera desencadenando con ese contacto. Al igual que les comentaba, además de los besos en la boca, hay otras acciones u otras situaciones que pueden erotizar a los niños y que pueden incidir en esa conformación psicológica, emocional, individual de su personalidad y su comportamiento a lo largo. Entonces, entre ellas les comento, también está el tema de bañarse con ellos o desnudarse frente a ellos, tener relaciones sexuales con tu pareja frente a ellos o quizás no directamente frente a ellos, pero que el niño esté despierto y pueda escuchar que ustedes están teniendo relaciones sexuales. Todas estas cosas pueden incidir negativamente o pueden generar una alteración en el funcionamiento o en el comportamiento de los niños, que es importante que conozcamos y que sepamos y que saber medir algunas situaciones. Con respecto al tema, retornando un poco al tema del complejo de Edipo, la fase fálica, todo este tema que desencadena el amor y el deseo de posesión de la madre y el padre, y el tema de los besitos en la boca hacia los hijos también es importante. También me gustaría mucho hablarles de las parejas que están separadas. Por ejemplo, he tenido oportunidad y he tenido la oportunidad de trabajar incluso en consulta con el caso de una mamá y un niñito, ¿no? El pacientico era el chiquitín que yo veía, evidentemente de padres separados, y había una relación muy erotizada entre el vínculo del niño y la madre. Y entonces, definitivamente, bueno, más allá de otras situaciones, tema de los besitos en la boca, etcétera, este niño, grandes dificultades para separarse de la madre, mamá es mía, no aceptaba las parejas de la madre, además buscaba tener un contacto erótico con la madre, digamos se sentaba encima o se acostaba encima de la madre y tenía conductas automasturbatorias encima de la madre, ¿no? Un poco como con esto de que ya les he venido explicando. Y entonces ahí es donde vemos como algo que puede ser muy minúsculo, como algo que puede ser un detalle, una cosa simple, sencilla, que no parece ser muy alarmante, puede desencadenar una cantidad de fantasías que, como bien les dije, el niño no tiene una conciencia tan completa como la que podemos tener nosotros respecto al tema, pero algo ocurre, algo pasa. La teoría de la sexualidad infantil existe, todavía es vigente, de Freud la hablaba y la se ha comprobado a lo largo del tiempo. Y pasa, ocurre. Son niños que luego tienen grandes dificultades para aceptar una figura masculina en su vida, porque en la vida de la madre, por decirlo así, porque entonces mi mamá es mía, yo la quiero, yo la poseo, es para mí, no la comparto con nadie. Entonces tienen dificultades importantísimas
para tolerar o incorporar en sí mismos el hecho de que su madre puede tener un objeto de deseo diferente a él, ¿no? Como hijo. Entonces, eso es importante considerarlo. Claro, más allá de los besitos en la boca, también esta es una situación, un caso que involucraba otras circunstancias que por motivos evidentes no vamos a conversar aquí para ellos, pero sí me interesa un poco expresarles en relación a eso. Lo mismo pasa con las niñas y los padres que se dan besitos en la boca, se genera una fantasía. También igual lo mismo que ocurre en el caso de las madres, tienen serias dificultades para aceptar a las nuevas parejas, la rivalidad es increíble, que sí, también tiene que ver un poco con el hecho de la ilusión y el deseo de todo niño de que sus padres permanezcan unidos, y por ahí también tiene que ver muchas veces la no aceptación de la nueva pareja de mamá o de papá, pero me ha tocado ver casos, sobre todo este que les hablaba del niñito con su mamá, este pacientico que yo atendía, en donde evidentemente el vínculo pasa a ser de un vínculo meramente afectivo a un vínculo que está hierotizado. Me preguntan por aquí cómo manejar si uno de los dos padres no está de acuerdo con esta práctica y lo hace la pareja o algún familiar. Pues esto es importantísimo y muy valiosa esta pregunta. Por supuesto, esto puede pasar. Puede pasar que hayan padres o miembros de la familia que no están acostumbrados con estas prácticas, que lo pueden ver, lo pueden ver negativo, lo pueden ver inadecuado, les puede resultar incómodo. Por supuesto, esto es algo que hay que conversar. Como todo en la familia y como todo en las relaciones de pareja, esto es algo a lo que tiene que llegarse a un acuerdo y a lo que tiene que haber, digamos, una conversación en donde se puedan saldar algunos puntos, donde se pueda conversar, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, entiendo que tú lo estás haciendo de esa forma, y asesorarse, quizás. Incluso involucrar la opinión de un experto que pueda asesorarles cuál puede ser la mejor manera de llevar a cabo una resolución de esta situación. Como les dije, yo en particular no lo voy a recomendar, no lo recomiendo. Mi consejo siempre es demostrar el afecto de otras maneras, que hay muchísimas, hay millones de formas de mostrarles y hacer sentir a nuestros niños que son amados y que son queridos, y no poner en duda eso sí, que ellos no puedan poner en duda en eso bajo ninguna circunstancia, pero no a través de los besos en la boca, porque como les decía, eso es un comportamiento de adultos. En el momento en que un niño solicita un beso en la boca, hay que saber explicarle, hay que decirle, mi amor, yo te quiero y te amo mucho, pero fíjate, mamá, las mamás con los hijos no se dan besitos en la boca. Eso es algo que hace mamá con papá, eso es algo que hace tu tía con tu tío, eso es algo que hace la gente adulta, la gente que está casada, eso lo hacen los novios, lo hacen las parejas. Los niños no se dan besitos en la boca, mamá no se da besitos en la boca con los niños, papá no se da besitos en la boca con los niños no deben darse besitos en la boca. Es decir, un poco también respetar los límites del propio cuerpo, y esto nos lleva también a un punto importante que quiero conversar con ustedes, y es que de alguna manera también, aunque no nos estemos dando cuenta, es una forma de desproteger al niño ante posibles abusos. Y en estos abusos me refiero a abusos sexuales, ¿okay? Porque para nadie es un secreto, y es muy común, que estos agresores sexuales infantiles inician este acercamiento y esta manera de aproximarse a los niños con intenciones, por supuesto, perversas, con la intención de abusar o de agredirles sexualmente, muchas veces con un discurso de es que yo te quiero mucho, yo te amo, ven acá, y yo te sobo por aquí, y un besito en la boquita. Y si ya tú eres un niño que viene de un hogar en donde te han dicho que las personas que se aman se dan besitos en la boca, viene un extraño y le dice que lo ama, déjame darte un besito en la boca, déjame hacerte un cariñito acá, déjame tocarte acá, déjame agarrarte por allá, estamos de alguna manera también exponiendo a nuestro niño o a nuestra niña a una indefensión ante una situación abusiva. ¿Okay? Es distinto que ya el niño parta de una señal de alarma en donde él puede entender, ya va, pero a mí nadie debería besarme en la boca, porque eso es algo que hacen los adultos, que le pueda sonar raro, que le pueda resultar llamativo, que pueda entender que eso es algo inadecuado, que es algo que no se hace con los niños. Es una manera, como les decía, de desproteger sin querer, sin intención, con ingenuidad, de alguna manera, por darles un beso en la boca, tratando de transmitirles todo el afecto y el cariño del mundo, podemos de alguna manera generar todo lo contrario y exponer a nuestros niños. Y esto es importantísimo porque desde muy pequeños, y es algo de lo que yo he hablado en otras oportunidades también, y quizás valga la pena que lo podamos también hablar en otro live si a ustedes les interesa, enseñar a los niños
sobre los límites del cuerpo, sus partes íntimas, que hay partes del cuerpo que se respetan, que no se tocan, que ni siquiera tu mamá, que ni siquiera tu papá, que la abuela, la tía, etcétera, debe tocar de ciertas maneras, porque sabemos que muchos de los abusos sexuales que ocurren en la infancia provienen de entornos familiares, provienen de personas cercanas, de cuidadores, etcétera. Entonces, parte de esto también implica la necesidad de hablar y sostener un discurso con nuestros niños que proteja y que le podamos enseñar y transmitir la importancia de mantener los límites corporales, ¿ok? Y esto, de alguna manera, el que yo normalice que mi boca es de todos, o que yo puedo darle besitos en la boca a todas las personas, o que yo le puedo dar besitos en la boca a las personas que yo quiero, que las personas que me quieren pueden venir a darme besitos en la boca, como les decía, genera un riesgo de que este niño o niña en algún momento no sepa distinguir lo que es normal, lo que es esperado y lo que es una situación abusiva. ¿Okay? Aquí me comentan, ¿por qué amamantar es distinto de besar en la boca en el sentido del erotismo que desencadena? Fíjate, ciertamente también hablamos de obviamente la boca es una zona erógena que está ahí desde los primeros meses de la vida del niño, por supuesto, durante la fase oral, obviamente hay una energía liminal colocada allí, que obviamente que el tema de la alimentación y que todo esto está colocado desde allí, que eso lleniza hacia el niño y que le genera de alguna manera cierto placer, eso está colocado desde allí. Por supuesto, sostener la lactancia o dependiendo también de muchas posturas, esto también es un tema muy polémico. Por supuesto, hay quienes amamantan a los niños hasta edades muy grandes y también eso en ocasiones puede resultar un tanto erotizante en el mal sentido en cómo eso se pueda manejar. Desde mi punto de vista, el tema de amamantar o de dar pecho, me parece distinto dar besos en la boca porque por lo menos a través del pecho hay una función nutricia, hay una función alimenticia, hay poder nutrir al niño desde lo que en ese momento le está necesitando nutricionalmente, afectivamente, porque sé que algunas madres también lo utilizan como una estrategia para calmar la ansiedad del niño y le dan el pecho para calmarle, etc. Sin embargo, el beso en la boca, como digo, más allá de una función que pueda necesitar el niño para nutrir o para nutrirse o para beneficiarse de ello, es un comportamiento del adulto, es una función del adulto o es una experiencia, un comportamiento del adulto que se está colocando en un niño que en ese momento no te pide o que no necesita o que no requiere para satisfacer su necesidad de afecto un beso en la boca. Es distinto el pecho, es distinto amamantar porque el niño requiere del pecho durante algún periodo de su vida, requiere de ese alimento, requiere de ese contacto con la madre, requiere de ese apego, de ese calor, de esa cercanía. Hay una función nutricia del pecho, hay una necesidad del niño que tiene que ser cubierta. Sin embargo, como lo decía hace algunos minutos, pienso que las necesidades del niño, afectivas del niño, las necesidades de afecto del niño pueden ser de alguna manera satisfechas con muchísimas formas, y por supuesto el beso es muy importante y podemos darle besos en los cacheticos, en la cabecita, en la naricita, en el bracito, en la manito, en muchos lugares que podamos darle un besito y transmitirle cuánto lo queremos y darle abrazos y hacerle cariño e incluso verbalizarle todo el afecto, y eso va a saciar de alguna manera esa necesidad de afecto que pueda tener el niño, sin tener que darle un beso directamente en la boca, que como decía es un comportamiento muy de adultos. Nuevamente, como te digo, esta es una postura mía. Yo como les estoy comentando desde el inicio, yo no intento imponer bajo ninguna circunstancia, no intento imponer un criterio, no intento imponer una opinión, no intento que las madres o padres que estén llevando a cabo estas prácticas lo dejen de hacer. Simplemente estoy aquí respondiendo a un tema que fue propuesto, un tema que fue elegido por votación en este espacio y hablando un poco de mi postura, de mi posición, de mi opinión, de lo que yo un poco opino en función de esto. Y como les decía, yo personalmente desde lo profesional lo recomiendo por lo que hemos estado conversando. Sin embargo, respeto que para cada madre hay prácticas que les son beneficiosas, que les son que les resultan, ¿no? Que no tienen por qué dejar de hacerlo simplemente porque estén escuchando ese live o porque hayan leído algo. Yo creo que hay que saber instruirse, que hay que
poder manejar sus propios criterios y comparar con criterios de especialistas y luego tomar la decisión que a cada padre o madre le resulte pues lo mejor posible para sus hijos. Desde mi posición, como les decía, pienso que eso es algo que está colocado desde el adulto para el niño. Considero que directamente el niño no es quien solicita el niño no realmente necesita una expresión de afecto desde allí. Aquí me dejan otro comentario jamás muy interesante. En Venezuela, por ejemplo, mi mamá decía, ¿de quién es ese pipicito? ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, es algo muy similar, ¿no? Cuando ese pipicito es de mamá, bueno, eso que parece muy sencillito y eso que parece algo muy jocoso y eso que parece ingenuo a la larga, y depende por supuesto del contexto en que se maneje, cómo se maneja, en la manera en que se expresa y todas esas verbalizaciones y todos esos significantes que conecten, por supuesto eso va a incidir de alguna manera en la vida sexual del niño, ¿no? Que bueno, obviamente no va a ser la vida sexual del niño siendo niño, sino del niño a futuro siendo adulto. Entonces yo siempre digo y hablo con los papás con los que he trabajado, debemos ser muy cuidadosos con las expresiones, con las verbalizaciones, con los comentarios que tenemos con nuestros hijos. Porque muchas de esas cosas, como les dije, quedan tatuadas, quedan talladas, quedan impresas en una vida interna, en una vida inconsciente, que a la larga, de alguna manera, eso se puede traducir en un síntoma, se puede traducir en alguna disfuncionalidad, se puede traducir en muchísimas cosas. En la vida adulta o incluso ya a partir del adolescente, hay niños también que a veces pueden hacer algunos síntomas en relación a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que les mostramos, con lo que les expresamos. Un poco relacionado a eso también es muy común la típica situación con los varoncitos. ¿Y cuántas noviecitas tienes tú? Y ya tú tienes noviecitas y el niñito vemos que tiene 4 o 5 añitos, ¿no? Entonces estamos nuevamente iniciando en un comportamiento de adultos a niños muy pequeñitos. Entonces yo siempre digo que hay que saber manejar algunos comentarios en casa o dentro de la familia. Hay que saber ser muy cuidadosos. Retomando la pregunta que me habían hecho de la dinámica familiar, si lo hace, esto de que si no están de acuerdo con la práctica o la pareja o algún familiar, es muy importante eso también. Si hay algo, digamos, si tú como madre o padre te das cuenta que la abuelita o el abuelito o el tío maneja esta práctica de darle besitos en la boca y a ti no te agrada que eso ocurra con tu hijo, pues es muy importante que tú puedas hablar directamente con ese familiar y decirle, oye fulano, mira, sé que con toda la confianza del mundo, el otro día noté que le diste un besito en la boca a su tanita. Y oye, mira, de verdad te agradecía que no lo manejáramos más así. Yo sé que lo hiciste con la mejor intención, porque lo quieres mucho, porque lo adoras, y fue un gesto de afecto y de amor y de cariño, pero de verdad agradecería que quizás no se repitiera, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que hablarlas, sobre todo si son prácticas que para los padres no son aceptables o que no están de acuerdo con llevarlo a cabo de esta manera. Si hay algún familiar que lo maneje así, con tu hijo, con tu hija, pues sí, es importante que se pueda conversar, ¿no? Como les dije, siempre todo tiene que conversarse y tiene que llegarse a un acuerdo en relación a estas prácticas con los niños. Entonces, bueno, un poco creo que hemos cubierto como la mayoría de los puntos. Me importaba mucho también hablar de la desprotección en cuanto a los abusos sexuales y los límites del cuerpo. Esto es importante recalcarlo, ¿ok? De alguna manera tenemos que ser conscientes de que necesitamos proteger a nuestros niños de eso y que esa protección parte de casa y parte del comportamiento que nosotros podamos tener en casa, ¿ok? Que podamos explicarles que hay partes de su cuerpo que no deben ser tocadas, que no deben ser vistas o que no deben de alguna manera ser tocadas por personas desconocidas o incluso por familiares de ciertas maneras. Explicarle, mira, yo te baño y yo te baño, pero yo te lavo tus partecitas y con cuidadito y ya, pero nadie más debe tocar tus partes íntimas, por ejemplo. Saber reconocer que incluso la boca es parte de esas partes íntimas del cuerpo, valga la redundancia, que a veces no se considera. Muchas veces decimos, bueno, las partes íntimas del cuerpo son, los senos, en el caso de la niña, la vulva y bueno, el trasero. ¿Y dónde queda la boca? Entonces, la boca también es una parte del cuerpo, es una zona erógena, es una zona que hay que también saber resguardar y que hay que también
proteger. Entonces este discurso yo creo que es algo que hay que implementar desde muy temprano en la infancia, como una manera de protegerles ante cualquier situación de abuso o ante cualquier situación o posible amenaza, que ellos puedan estar alertas, que incluso ningún familiar puede tener ciertas aproximaciones o ciertos contactos o ciertas maneras de tocar tu cuerpo, ¿ok? Porque a veces no necesitamos tocar una parte íntima, ¿ok? Para sentir que ese contacto es un contacto erótico, que es un contacto inadecuado, que es un contacto que va hacia un camino donde no debería ir, ¿ok? Sobre todo en el caso de niñitos ya un poquito más grandes. Siempre, obviamente, como les dije, desde muy chiquitos saber explicar, pero ya esto esto último que les estoy comentando, este contacto, que no tiene que ser en una parte íntima, en una parte genital del cuerpo, sino que puede ser, por ejemplo, en un brazo, puede ser una pierna, pero es un contacto que hay que aprender a identificar, que a veces hay maneras de tocar que son inadecuadas, que son inapropiadas, que son, ya esto para uso de los adultos, que son un contacto erótico. Y eso hay que saberlo distinguir, eso hay que saberlo manejar y hay que enseñarles a los niños también a que esto, bueno, puede ocurrir y que tenemos que sabernos defender de estas situaciones y que tú como mamá, tú como papá estás allí para enseñarle, para educarle y sobre todo para protegerlo. Entonces, nada, quiero agradecerles a todos los que han estado aquí presentes, a todos los que han dejado sus comentarios, a todos los que han estado aquí participando de este espacio. Quiero nada, recordarles siempre que este es un espacio, como vengo diciéndolo desde el inicio, de información, de dar respuesta a algunas de las inquietudes y comentarios que me han dejado en relación a este tema de besar a los niños en la boca. Quiero nuevamente pues agradecerles a los que votaron y a los que me ayudaron a escoger este tema para este espacio del día de hoy. Muy agradecidísima a todos de verdad por eso. Siempre a la orden para responder a cualquiera de sus inquietudes y sus preguntas. Espero que hayan disfrutado de este espacio. Si quedó alguna pregunta, si quieren hacer alguna otra interrogante, voy a dejar un espacio ahorita de preguntas y respuestas en mis historias para que puedan escribirme, para que me puedan, si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta particular sobre lo que hemos estado conversando, que me la puedan dejar por allí y yo por supuesto les iré respondiendo en vista que ya estamos sobre la hora de terminar y no quiero que Instagram me tumbe este live. Para que lo podamos seguir pues disfrutando de manera completa. Entonces, bueno, me despido, les mando un abrazo muy grande, gracias siempre por su fidelidad y por su compañía y por seguirme y por estar aquí. Los quiero mucho, a todos los que pudieron asistir hoy, cuídense mucho y hasta un próximo live.